Y ahora tenemos, es decir, si tenemos la suerte, o hemos tenido la suerte de tener a Jordi Vila con nosotros, tenemos la enorme suerte de tener un fiera en las enfermedades infecciosas, que es Jesús Rodríguez Baños. Jesús Rodríguez Baños, estamos orgullosos de él como españoles. Jesús Rodríguez Baños ha sido, bueno, ahora es el past president de la Sociedad Europea de Microbiología de Enfermedades Infecciosas, que es, yo creo que junto con la ASM en Estados Unidos, las dos sociedades más numerosas en cuanto a socios representando las enfermedades infecciosas y la microbiología. Y hemos tenido pues el honor y la suerte de que Jesús ha sido presidente durante un par de años. Jesús además es coordinador de la Red Española de Patología, de Investigación en Patología Infecciosa, y ha promovido pues que España esté al nivel que está, que es el tercero o el cuarto a nivel mundial en publicaciones en enfermedades infecciosas. O sea que aprovechar lo que va a ser la presentación que tiene él y luego esta tarde en lo que va a ser la mesa redonda. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Todo eso que él ha dicho es consecuencia de que, como se ha explicado previamente, habéis visto, en España hay un nivel, yo creo que muy elevado y para sentirnos orgullosos en conocimiento y en investigación en el área de la microbiología y de las enfermedades infecciosas, ¿no? Verdaderamente es así y yo no soy más que uno más de los que hace esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación al curso, Rafa y Bruno, es un honor que me hayáis invitado. Bueno, yo soy un médico clínico, ¿no? Yo trato pacientes y me peleo con los compañeros, ¿no?, de mi servicio y de otros para intentar tratar lo mejor posible a los pacientes. Y por saber un poquito cómo orientamos esto, quería, porque creo que habrá muy poquitos, ¿quién de vosotros es médico prescriptor de antibióticos o de fármacos? ¿Podéis levantar la mano si hay alguno? Vale. ¿Y alguno ha hecho investigación clínica o ha estado implicado en algún proyecto de investigación clínica con pacientes? Vale. Bueno, vamos a dar ese salto, ¿vale? Vamos a ponernos ahora un poquito en la perspectiva de todo lo que hemos oído a lo largo de estos 2 días, cómo lo llevamos al paciente, pero lo voy a intentar hacer de una manera un poquito más reflexiva que de daros recetas, digamos, aunque alguna cosa diremos al respecto, ¿vale? Bueno, como voy a hablar de antibióticos para acá y para allá, pues no tengo ningún conflicto de interés, no puedo tenerlo por mi posición en la Sociedad Europea y además por un convencimiento personal y tal, así que no tengo conflictos de interés que declarar. Bueno, ¿por qué es importante esta parte? Pues es importante porque habéis oído y visto, y estáis convencidos, espero, que las infecciones por microbioresistencia están en aumento en todo el mundo y es un problema de salud pública absolutamente prioritario. Difícil de explicar y de poner sobre la mesa, pero es una realidad. También estamos viendo que la prevención es muy importante porque va a mejorar el problema, pero probablemente no va a acabar con él. Yo creo que, aun por muy optimistas que seamos, yo creo que tenemos que ser realistas y yo creo que a 5 o 10 años vista no creo que el problema de resistencia lo hayamos solucionado, ¿verdad? Y además sabemos que el manejo clínico adecuado de las infecciones mejora el pronóstico. Esto parece de perogrullo, pero no lo es. La medicina es muy compleja y las circunstancias que influyen en el pronóstico de los pacientes son muy variadas. Pero siendo así, si yo trato adecuadamente a un paciente, aumento sus probabilidades de que las cosas les vayan bien. Que no se muera, que se cure antes o lo que sea, ¿vale? Un ejemplo de un estudio que hicimos hace una serie de años en bacteriemias, pacientes con hemocultivo positivo. Veis aquí que la mortalidad era menor en los pacientes que habían recibido un tratamiento empírico adecuado, es decir, que el médico cuando sospecha que el paciente tiene una infección le pone un antibiótico, si acierta con ese antibiótico, aumenta la probabilidad de que el paciente sobreviva. Eso en general, pero cuando hacemos un análisis controlando por las otras variables que influyen en la mortalidad, pues la edad del paciente, sus patologías de base de edad, el tratamiento empírico inadecuado aumentaba 2 veces el riesgo de que el paciente falleciera. Ese es el tratamiento empírico, es decir, el que pone el paciente, el médico inicialmente, antes de saber si el paciente tiene una infección o no, o estar seguro, o saber qué microbio tiene. Pero es que una vez que sabemos que el microbio que tiene el paciente, el tratamiento dirigido, cuando lo cambiamos, ese tratamiento inadecuado, por un tratamiento activo, precozmente, rápidamente, en cuanto el microbiólogo me dice, Jesús, este es el microbio que tiene el paciente, y yo lo veo y digo, uy, nos habíamos equivocado en el tratamiento, voy corriendo a cambiarlo. Pues si lo hacemos así, también mejoramos el pronóstico, ¿vale? Por tanto, primera noticia, el microbiólogo tiene importancia capital porque mejora la información que nos permite tratar al paciente. Y segundo, hay que ir corriendo a tratar a ese paciente de manera adecuada, ¿vale? Claro, esto es muy complejo porque las situaciones en las que nos vamos a enfrentar cuando el paciente tiene una bacteria resistente son tremendamente variadas. Vamos a tener una situación de una infección leve por una bacteria resistente, pero tenemos incluso alternativas terapéuticas.
hasta el paciente que también hemos comentado, con una infección terroríficamente grave en la UCI, en ventilación mecánica, con una bacteria resistente a todo, ¿no? Y el impacto del tratamiento y de lo que vayamos a hacer no puede ser igual, con lo cual, ojo cuando miramos los estudios clínicos, a qué tipo de infecciones nos estamos enfrentando y cuál es el impacto que yo puedo esperar de una intervención para mejorar el pronóstico. Si el paciente lo que tiene es una infección urinaria no complicada, una cistitis, no voy a esperar evitar mortalidad porque de eso no se muere nadie, ¿vale? Pero aquí sí, aquí voy a evitar mortalidad. Luego ahí lo que querré será evitar probablemente días de síntomas, tal, y aquí querré evitar mortalidad, ¿vale? Bueno, mesa de IKEA, las 4 patas del manejo clínico de las infecciones. Tradicionalmente se hablaba de 3, pero yo desde hace muchos años añado una 4ª, que es el diagnóstico adecuado. El diagnóstico adecuado significa un diagnóstico clínico. Un médico ve a un paciente y dice, sospecho que tiene una infección y sospecho que la infección que tiene es de este foco o de otro foco, de urinaria, neumonía, tal, y es más o menos grave. Eso más el diagnóstico microbiológico, que es crucial. Mientras más rápido y más acertado sea, mejor, ¿no? Porque me va a ayudar a tomar esas decisiones, ¿vale? Luego eso es muy importante. Pero hay más cosas. Tratamiento de soporte, ¿eso qué significa? Pues significa que si el paciente está hipotenso, tengo que administrarle de manera precoz y agresiva pues unas fluidoterapias, sueroterapia de una manera determinada. Si tiene un problema de oxigenación, tengo que administrar oxigenoterapia de una manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Un tratamiento de soporte, de toda la alteración clínica que tiene el paciente. Control del foco, ¿eso qué es? Si el paciente tiene una infección urinaria y tiene una obstrucción a la salida del flujo urinario, o yo libero esa obstrucción, o las bacterias que están ahí produciendo la infección no van a liberarse como para controlar esa infección. O si tengo un absceso en el hígado, mientras yo no drene ese absceso, los antibióticos ahí van a funcionar mal y voy a seguir teniendo problemas. El control del foco es crucial, muy importante. Y por último, el tratamiento antibiótico, que es muy importante, pero es uno de los 4, ¿vale? Claro, hay pacientes que se curan de una infección, incluso aunque yo no acierte con el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque el paciente tiene su sistema inmune y a lo mejor las otras cosas han funcionado bien. Y esto no es un fenómeno de 0 o 100 o de todo o nada. Es un fenómeno que depende de distintas variables. Por supuesto, el tratamiento antibiótico es muy importante, pero es una de las 4 patas, ¿vale? No es la única. Por eso veréis que cuando hacemos análisis para evaluar esto hay que tener en cuenta muchas más variables. La cosa no es tan fácil, ¿vale? Bueno, cuando yo me enfrento a un paciente y le pone un antibiótico, yo tengo un dilema siempre en la cabeza, siempre. Y es, a este paciente que es mi paciente en este momento, que tiene una sospecha de infección, le pone un antibiótico, pero yo sé que ese antibiótico, o debo saber, va a tener una repercusión, va a causar un impacto ecológico en el resto de pacientes. Los antibióticos son los únicos medicamentos, son los medicamentos más eficaces que existen. Los médicos curamos muy pocas enfermedades, ¿eh? La diabetes no la curamos, la controlamos. La hipercolesterolemia, ¿no? La hipertensión, las infecciones las podemos curar, definitivamente. Luego los antibióticos son muy eficaces, pero tienen una diferencia con el resto de los medicamentos, y es que no solo afectan al paciente al que trato, sino a los demás, ¿no? Yo digo, si a este paciente le pongo tal antibiótico, a lo mejor lo curo, pero ¿qué le estoy haciendo al paciente de al lado o a los futuros pacientes? Y ese dilema no es nada fácil de resolver. Y tenemos que tener normas o reglas o evidencias para saber cuándo tengo que poner un antibiótico, a pesar de que sé de que va a causar más impacto ecológico que otros, o no, ¿vale? Y como entendéis, eso no es fácil. ¿Cuál es la herramienta que tenemos los médicos para eso? Pues la teoría diría que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Es decir, en qué circunstancias yo tengo una evidencia, sabéis que en español ese término no existe, ¿no? Es una prueba de que ese antibiótico, independientemente del daño que causen, es mejor que otros. Si eso es así, manda que voy a curar a este paciente, ¿no? Luego ya veremos qué hacemos con lo otro. Pero esta evidencia, esta prueba, no la tenemos la mayor parte de las veces. Muchas veces esa evidencia es circunstancial y yo tengo dudas sobre si este antibiótico realmente es mejor que otro o si su impacto es mayor o menor que otro, ¿vale? Fijaros cómo de circunstancial es. Lo que pongo arriba es la guía de este año de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas para el tratamiento de infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro extendido, ISBE, ¿vale?
Nuestros colegas americanos dicen que hiperactividad de azobactán debe ser evitada, ¿vale? Los europeos, en la guía que vamos a sacar dentro de poquito y en la que yo participo, sin embargo, fijaros, decimos que en determinadas circunstancias sugerimos usar pipetas de azobactán. Vaya, lo opuesto, ¿no? Y hemos evaluado los mismos artículos y la misma evidencia. Entonces, ¿esto cómo se traga eso, no? Esto no es que yo evalúe la evidencia y ya no hay duda y tal y cual. No, la evidencia es opinable. Es opinable porque el ensayo que ellos han considerado tal, pues nosotros lo miramos y decimos, no, pero creemos que ese ensayo está hecho en tal tipo de paciente, pero no representa a otro tipo de paciente, lo cual hay otros estudios que ¿vale? Lo importante de esto es que eso esté reflejado en un texto que explique por qué ellos dicen esto y nosotros decimos lo otro, ¿vale? Y que uno pueda criticarlo, y que un médico diga, pues yo estoy de acuerdo con ellos o de acuerdo con los otros porque me convence en esto que dicen. Pero fijaros, ¿no?, que la cosa llega hasta este punto de controversia y de duda científica, ¿eh? Creo que hay, me parece que hay alguien que es psicólogo o psicóloga, uno de vosotros. Me dijeron ayer que había alguien del ámbito de la psicología. Bueno, es que este es un ámbito, el tuyo, que a mí me interesa muchísimo. En la ciencia del comportamiento nos tienen que ayudar mucho a entender cómo modificamos los comportamientos, ¿no? Yo quiero que la gente use mejor los antibióticos y quiero que la gente cumpla las normas de prevención de infecciones. Yo tengo que entender qué hago para eso, ¿no? Y fijaros, este estudio, que no tiene nada que ver con los antibióticos, porque no preguntaron por antibióticos, es una encuesta que es muy reciente, que se le hace a los médicos preguntándole primero cuánto creen que un fármaco concreto es capaz de hacer una enfermedad, si es capaz de resolverla o no, y lo correlacionan con cuántas veces prescribe ese médico ese fármaco para esa enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando un médico tiene una percepción de que el efecto de ese fármaco es muy alto, en la mayoría, más del 50% de los pacientes le va a solucionar el problema, tiende a prescribir con mucha frecuencia ese fármaco. Mientras que en la misma circunstancia, un médico que cree que eso no es tan resolutivo, lo prescribe en la mitad de las ocasiones que el otro médico, ¿vale? Por tanto, si yo soy un médico que creo que si dando ese antibiótico voy a curar al paciente, voy a tender a dar ese antibiótico con más frecuencia que si no estoy tan convencido de eso. Luego, esa evidencia ahora impacta en cómo cada médico percibe esa evidencia, ¿vale? Y eso va a hacer que seas más o menos prescriptor o más o menos prescriptor de un fármaco concreto. Por lo tanto, tenemos que aprender que está en nuestra cabeza para tomar esas decisiones, ¿vale? Bueno, entrando en materia, esta es la lista prioritaria de la OMS sobre los antibióticos, los microorganismos que requieren o que son prioritarios para la investigación en cuanto a resistencias, porque son los que más problemas causan. Y esto es cuando a mí me preguntan, bueno, sí, pero bueno, esto es tan fácil como ver un antibiograma como este, como decían antes Jordi, Rafa, ¿no? y Bruno, ¿no? Todo R, ¿no? Yo soy un médico y me llama Jordi o me llama Rafa y me dice, Jesús, ahí tienes el antibiograma del paciente. Y yo me echo a temblar, ¿no? Digo, ¿qué hago con esto, no? ¿Vale? Esta es una realidad. Afortunadamente no muy frecuente, pero a veces tenemos por aquí alguna S de antibióticos que yo no querría usar en ese paciente, porque no son los más eficaces, porque son muy tóxicos, porque para ese foco de infección no funcionan, y estoy en una situación parecida a esta que fuera esa. Entonces, algunas consideraciones para el uso de antibióticos. Primera, un cultivo positivo no equivale a una infección. Ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, un teléfono para consultoría con atención primaria, ¿no? Los médicos nos pueden llamar libremente al teléfono para consultarnos dudas, problemas y tal, más allá de una telemedicina, porque eso es muy inmediato, ¿no? Bueno, pues un motivo muy frecuente de consulta es, Jesús, tengo un paciente que me habéis mandado tal y no tengo, tiene una infección de orina, una Klebsiella, no tengo ningún fármaco oral para darle. Te lo envío al hospital para que lo tratáis por vía intravenosa, ¿no? Porque tiene una Klebsiella o un coli, ningún fármaco oral, no lo puede tratar con ningún medicamento oral, lo tiene que tratar por vía intravenosa. Mi pregunta siempre es, ¿qué le pasa al paciente? No, vamos, que tiene este cultivo positivo. No, ya, pero ¿qué le pasa? ¿Qué síntomas tiene? No tiene ningún síntoma. ¿Y qué tengo que hacer? No tratarlo. ¿Cómo va a ser eso? Si tiene un cultivo positivo, sí, pero no tiene una infección urinaria, tiene una bacteriuria asintomática. Y eso no se trata. ¿De acuerdo? O sea, que cultivo positivo no equivale a tratamiento, depende de si tiene una infección o no. O un cultivo positivo en un paciente con síntomas de infección
Ojo, que puede que no sea la causa de la infección. Por ejemplo, tengo un paciente sondado en el hospital, empieza con fiebre, lo evalúo, le hago su hemocultivo, veo que tiene un catéter venoso, lo veo, se lo quito, no se lo quito, tal, y está sondado, y le hago también un cultivo de orina porque lo estoy evaluando. Y a las 24 o 48 horas tengo un cultivo de orina positivo, con un coli, que será lo que sea, y un hemocultivo con un Staphylococcus aureus. Y tenía un catéter con una flebitis. ¿Qué tiene el paciente? ¿Una infección urinaria por el coli o una bacteriemia por Staphylococcus del catéter? Pues seguro que tiene una bacteriemia por Staphylococcus del catéter, no tiene una infección urinaria por coli. Aunque tenga un cultivo positivo por un Escherichia coli, pero es que el paciente sondado tiene un cultivo positivo, ¿de acuerdo? Luego, la evaluación clínica es crucial, conjunta entre el microbiólogo y el clínico. Tercera circunstancia, le he puesto al paciente un antibiótico X y a las 48 horas no está mejor, por lo tanto seguro que lo que tiene es una bacteria resistente a ese antibiótico, porque es que no está funcionando. Bueno, pues muchas veces no es ese el problema es que no estoy tratando bien el resto de las patas de la infección que hemos visto, ¿no? O el paciente no tiene una infección, lo ha diagnosticado de un embolismo pulmonar, de un hematoma postquirúrgico o de lo que sea, y me puedo empeñar en cambiar a 78 antibióticos que no voy a solucionar el problema, porque no era un problema de resistencia, ¿vale? Y finalmente, el hecho de que tenga una bacteria que se me informa como resistente, y ahora comentaremos esto con mucho matiz, no siempre significa que yo no pueda tratar esa bacteria con ese antibiótico. Esto es matizable, ¿vale? Y todo lo que ha comentado Rafa de cómo trabaja EUCAST, ¿no?, ese organismo europeo tan prestigioso para ayudarnos en esa toma de decisión, es muy importante. Ahora veremos esa cuestión. Bueno, no lo veis, pero os pongo aquí. EUCAST ha desarrollado el antibiograma, que es lo que el médico utiliza para tomar una decisión, es una simplificación necesaria de algo muy complejo. Me está diciendo, este antibiótico, este microorganismo es resistente a este antibiótico. Ya, es resistente al antibiótico en unas condiciones in vitro determinadas, pero yo el antibiótico le puedo dar a una dosis A, B o C, y el enfermo tiene una infección urinaria o una neumonía, y el antibiótico no tiene la misma concentración en el pulmón que en la orina. Y el paciente está grave o no está grave, y es diabético o no es diabético, y elimina el antibiótico muy rápido o muy lento. Hay un montón de variables en juego, pero esto hay que simplificarlo, porque si no, no tendríamos información. Pero EUCAST va dando pasos que son de muchísima ayuda, y uno de ellos fue decir, mirad, vamos a establecer una dosis estándar, que es esta columna de aquí de los antibióticos, y una dosis alta, porque hay circunstancias en las que dando una dosis alta del antibiótico, ese antibiótico que antes pensamos que no funcionaba, pues oye, que puede que funcione, dando el antibiótico de otra manera o a otra dosis. Luego vamos a modificar ese concepto de resistencia de alguna manera. Y fijaros, un ejemplo, ¿no? Esto es enterobacterias resistentes a carbapenemas porque tienen una carbapenemasa. Habéis visto que en las gráficas que ha puesto Rafa antes hay enterobacterias que producen carbapenemasas, pero que tienen una CMI bajita, ¿no? Oye, produce una carbapenemasa, pero su CMI frente a carbapenemas no es muy alta. ¿Puedo usar una carbapenema para tratar a ese paciente? O como tiene una carbapenemasa, no la puedo usar. Discusión mundial, no la voy a resolver yo ahora, ¿no? Eso nos peleamos, ¿eh? Pero fijaros, si hacemos un estudio de la probabilidad de que utilizando una carbapenema yo alcance el parámetro farmacocinético que predice la eficacia, que para el caso de los betalactámicos sabéis que es el tiempo que estoy sobre la CMI, ¿no? Yo con un betalactámico lo que quiero estar es mucho tiempo encima de la CMI, eso es lo que predice la eficacia, ¿vale? Vamos a poner 50% del tiempo a lo largo del día, si estoy por encima de la CMI, el 50% del tiempo en el día, voy a curar la infección, ¿vale? Bueno, pues ¿qué probabilidad tengo de alcanzar eso, ese 50%? Pues si doy 1 gramo cada 8 horas, está de aquí abajo, muy poquitas probabilidades. Pero fijaros, si doy 2 gramos cada 8 horas en perfusión prolongada, es decir, dando el antibiótico a lo largo de 3 horas cada vez que lo doy, aumento esa probabilidad de manera importante. Y si la CMI es de 8, cuando la sensibilidad es de... Digo que la bacteria es sensible cuando tiene menos de 2, tengo una probabilidad del 80% de probabilidad de alcanzar ese parámetro que me dice que voy a curar al paciente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no es tan resistente la bacteria o cómo le llamo a eso? ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que EUCAST ha decidido, dice, oye, si das una dosis alta, te voy a dar una posibilidad de que a lo mejor ese tratamiento puede funcionar, ¿vale? De hecho, este estudio tiene muchas limitaciones, ¿eh? Pero, bueno, me sirve para el ejemplo.
en una colección de infecciones causadas por este tipo de bacterias, cuando la CMI estaba por encima de 8, la tasa de fracaso era del 75%, pero cuando estaba por debajo de 8, era parecido cuando era 8, cuando era 2, 4, 2 y cuando era menos de 1, ¿vale? Viniendo a decir, oye, si usas esa dosis tan alta, probablemente puedes curar al paciente. ¿En todo tipo de infección? Probablemente no. Una neumonía no, porque no llega tan bien. En una infección urinaria probablemente sí, pues es más fácil, porque el antibiótico se concentra en la orina, ¿no? Bueno, de nuevo entran en juego todos esos factores. Pero me viene a decir que esto de la CMI es un criterio importante, dudoso, difícil, pero orientativo y que me ayuda, ¿no? Y por eso EUCAS me dice ahora, mira, meropenem para indicaciones que no sean la meningitis, claro, la meningitis, el antibiótico entra tan poco que hay, pero en otras infecciones me dice, con menos igual de 2 es sensible, pero fíjate que la resistencia es mayor de 8. Mayor de 8 para hacer. ¿Y qué pasa entre 2 y 8? Que puedo tratar al paciente con una dosis alta, con la dosis alta que me había dicho antes, ¿vale? ¿Lo voy a hacer en todos los pacientes? Probablemente no, y para eso el médico clínico tiene que ver al paciente y tiene que ver si tiene una neumonía o una infección urinaria, si está grave o no está grave. Pero esa opción potencialmente existe, ¿vale? La cosa puede complicarse un poquito más. Cuando empezamos a estudiar estas infecciones por enterobacterias y entacarbapenemas, la mortalidad es muy alta en las bacteriemias por estas infecciones, 40% de media, etcétera. Y empezamos a estudiar si dando cuando no teníamos los antibióticos nuevos, entre comillas, que ha comentado Jordi antes, ¿no? Que no son tan nuevos, ¿no? Pero son los que se han desarrollado más recientemente. Cuando teníamos los antibióticos, digamos, antiguos, la colistina que decía Bruno, que nos preocupaba mucho porque es nefrotóxica, fosfomicina, que no, tal, tigeciclina, que hay en metaanálisis que dice que la gente se muere más que con otros antibióticos, ¿no? Antibióticos como de segunda línea y que no eran muy eficaces, pero no teníamos otra cosa en aquel momento para tratar estas infecciones. Bueno, pues había gente que decía, oye, si doy 2 de estos antibióticos juntos, eso es mejor que dar uno, es peor, da igual, y había mucha controversia. Nosotros hicimos este trabajo en el que vimos que cuando los pacientes tenían una situación de bajo riesgo, medida por un score que ahora os contaré, que esto de aquí, las dos curvas, la curva roja es combinación y la azul es monoterapia, daba igual. En el paciente de bajo riesgo, la mortalidad era más baja y no había ventajas de dar una combinación. Amigo, pero cuando el paciente era de alto riesgo, medido por un score que ahora os comentaré, dar un tratamiento combinado era mejor que dar una monoterapia, ¿vale? ¿Y eso cómo se mide en términos de sensibilidad o resistencia? Pues complicado, nos tenemos que sentar el microbiólogo y el clínico a ver qué hacemos con este paciente concreto y con los antibióticos que tengo y el tipo de infección que tiene, ¿vale? No hay mucho más. Este es el score. El score medía si el paciente estaba en shock séptico, si tenían unas comorbilidades concretas, si el foco de la infección es no urinario y no biliar, que son más fáciles de tratar, etcétera, ¿vale? O sea, que estamos entrando en características del paciente. Y eso es lo que me diferencia un paciente de otro. Y eso es lo que el médico clínico tiene que hacer cuando ve un paciente. No son todos los pacientes iguales, afortunadamente, porque eso hace más interesante nuestra profesión, ¿vale? Pues bien, nosotros ahora tenemos estos nuevos antibióticos, entre comillas los de nuevos, que son activos in vitro. Esta gráfica, yo creo que la hemos puesto todos, ¿no? 10 o 12 veces, ¿no? Pues son activos in vitro frente según el mecanismo de resistencia, no sé qué. Y la pregunta es, bueno, como tengo estos antibióticos nuevos, ¿los voy a utilizar en la clínica? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? ¿No? Pues vamos a ver eso cómo lo hacemos. Fijaros, esta es una revisión reciente en el que unos autores dicen la aprobación de estos nuevos fármacos con potencial actividad frente a bacterias multiresistentes está soportada por ensayos fundamentalmente hechos en pacientes con infección por bacterias no multiresistentes. Es decir, estos ensayos prueban que el antibiótico funciona, pero funciona igual que los antibióticos viejos para esas infecciones, ¿vale? Y con eso tenemos que dar el salto a ver si lo utilizamos en estas infecciones nuevas, ¿no? O en estas infecciones multiresistentes, ¿vale? Esto es cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, pues hay algunos estudios específicos hechos en estas infecciones causadas por bacterias multiresistentes, pero no son ni muchos ni muy buenos en general, ¿vale? Esos estudios clínicos. Y el por qué es porque es muy difícil hacer estos estudios. Fijaros, ceftriaxona tazobactam, si lo queremos utilizar en pseudomonas multiresistentes, más allá de que sea in vitro activo o no,
Si tengo una pseudomonas que es multiresistente, ¿es mejor utilizar cetolozano-tazobactam, siendo esa bacteria sensible, que utilizar uno de esos antibióticos viejos, colistina, que es más tóxico? Pues no hay estudios comparativos que hayan mirado eso, porque no es nada fácil hacer ese estudio. Ceftazidime-bactam es muy activo entre las bacterias que producen algunos tipos de carbapenemasas, KPC, OXA. Pero ¿es mejor utilizar ceftazidime-bactam que utilizar algún colistina más tigeciclina? Esos antiguos que teníamos ahí que son más tóxicos y tal. Pues no hay ensayos aleatorizados, hay estudios observacionales que sugieren que es mejor, sugieren, etcétera, ¿vale? No me paro con todo. Hay algún ensayo aleatorizado, pero fijaros el número de pacientes, 47 pacientes, números muy pequeñitos de pacientes. Es decir, la información que tenemos para utilizar los nuevos antibióticos sugiere que probablemente pueden ser mejores que los antibióticos antiguos, estos que son de segunda línea, más tóxicos, tal, probablemente en algunos pacientes, pero el nivel de seguridad que tenemos para eso no creáis que es muy alto, ¿vale? Con un problema añadido que es el desarrollo de resistencia a los nuevos fármacos. ¿Cómo planteamos nosotros que hay que abordar esto? Pues primero diciendo, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que esto no es tan sencillo. Este antibiótico es sensible, lo puedo dar. Este antibiótico no lo puedo dar. Esto es más complicado. Hay muchas variables que entran en juego. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que desarrollar herramientas para analizar paciente por paciente. ¿Cuál es la buena noticia? Que haciendo eso podemos diversificar el uso de antibióticos y probablemente causar menos resistencia. En esta revisión, por ejemplo, para tratar enterobacterias que producen metalastama extendido, nosotros planteamos que lo que hay que tener en cuenta son todas estas variables y diferenciar los pacientes en distintos grupos, en función del foco de infección, de la gravedad que tienen, de su estado inmune, etcétera, etcétera. Y con eso decimos, mira, si la infección es muy grave, el paciente fijaros las opciones que hay, dos nada más, imipenem y inveropenem, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esas circunstancias vamos al antibiótico en el que hay mayor nivel de evidencia de que voy a curar la infección. Y aquí, ¿que causa impacto ecológico? Pues ya veré lo que hago. Pero a ese paciente o le doy eso o le aumento la probabilidad de que se muera. Pero ¿qué pasa con el paciente que tiene una infección urinaria no grave? ¿Le tengo que dar también esos antibióticos? A lo mejor no, porque estaré evitando el impacto ecológico de esos otros antibióticos. Tengo un montón de opciones probablemente para utilizar ahí, ¿vale? Pero ese trabajo lo hacemos porque individualizamos el tratamiento para el paciente concreto, o tenemos que intentar trabajar así. Y este era el dibujito que poníamos en este artículo, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta las características del paciente, su edad, su renal, si está neutropénico, lo que me dice el microbiólogo, y me siento con él, qué mecanismo de resistencia tiene, qué CMI tiene, si el paciente tiene una infección urinaria, una neumonía, una meningitis, si está en shock séptico o no, qué fármacos tengo, y con eso tomo la decisión, ¿vale? Bueno, así es como tenemos que intentar trabajar. Porque claro, si no aprendemos eso y pensamos que me llega el nuevo antibiótico, que se llama como se llame, como es activo frente a todas las bacterias. Voy a poner un ejemplo, cefiderocol, ¿no? Que cuando ponemos esos colores salen verde casi siempre, ¿no? Verde o naranjita, pero el gran caballo blanco, ¿no? del futuro, ¿no? Pues si yo mañana digo, como cefiderocol es activo frente a lo que toque, pues mañana trato a todos los pacientes con cefiderocol, ¿no? Y así curo a los pacientes, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Pues va a pasar lo que ha pasado los últimos 50 años. A medida que hemos ido utilizando antibióticos que iban siendo activos frente a los distintos mecanismos de resistencia que han ido diseminándose, hemos ido diseminando las distintas resistencias. Me dicen, no hay una prueba clara de que el uso de carbapenema se asocie a la resistencia a carbapenema. Porque yo hago un estudio ahora mismo de factores de riesgo y puede que no me salga que el uso de carbapenema es un factor de riesgo. Claro, otros antibióticos pueden también seleccionar esa bacteria. Pero en el origen seguro que estaba el uso de carbapenemas. ¿Por qué ha ocurrido esto en este orden? ¿Por qué las carbapenemasas no se diseminaron aquí? ¿Y por qué las BLE no se diseminaron aquí? ¿Por qué este orden? Pues porque el orden de los antibióticos que estamos utilizando es precisamente este. Aminopenicilinas, cefalosporinas, quinolonas, carbapenema. Ese es el orden en el que hemos ido utilizando masivamente los antibióticos, ¿vale? Si hacemos lo mismo con los antibióticos, el siguiente paso es evidente, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Vale?
Por eso hemos hecho un proyecto que se llama NewSafe, en el que estamos viendo cómo se utilizan estos nuevos antibióticos para, trabajando conjuntamente con nuestros compañeros, intentar llegar a acuerdos para su uso razonable, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, ceftazimib y Bactam, cuando hemos hecho un estudio en 20 hospitales viendo cómo se utilizaba el antibiótico, pues tenía un buen número de indicaciones que no están en la ficha técnica del fármaco, o sea, que se utilizan para circunstancias diferentes de aquellas para que el fármaco está aprobado. ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Porque un compañero mío o yo utilizo este antibiótico para una infección del sistema nervioso central y eso no está en la ficha técnica. No hay ningún estudio que diga que el fármaco funciona ahí. Como decía Bruno, ¿esto es porque hacemos las cosas mal y las queremos hacer mal? No, esto es porque hay una necesidad médica no cubierta. Es que si yo tengo una infección central por un bicho que es una Klebsiella que produce KPC, es que no tengo que darle al paciente. Ya sé que no hay ningún estudio hecho con esto, pero es que no hay ningún estudio hecho con nada. No estará en la ficha técnica, pero es que tengo un paciente delante al que tengo que tratar, ¿no? Lo que yo tendré que tener cuidado es que no lo utilice un enfermo al que no hay que utilizarlo porque hay otra alternativa potencial para usar ese fármaco, ¿vale? Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar. Bueno, esto es con este fármaco, esto es con Bactam, igual, ¿vale? Es decir, hay necesidades clínicas no cubiertas que tenemos que investigar y trabajar. Y por otro lado, tenemos que hacer un uso juicioso de estos fármacos. Esto va absolutamente en contra del desarrollo de nuevos antibióticos. Porque la empresa farmacéutica dice, macho, me gasto un dinero en generar un antibiótico, hacer los ensayos clínicos, y cuando lo llevo al hospital me dice que lo que va a hacer es restringirlo y decir a otros compañeros que no lo utilicen, ¿no? O sea, ese modelo económico que lleva al desarrollo de fármacos no funciona aquí, hay que cambiar ese modelo. O cambiamos el modelo o esto no funciona, hay que cambiar ese modelo, hay que cambiar la forma de pensar, hay que llegar a otro tipo de acuerdo, hay gente estudiando cómo hacer eso desde el punto de vista económico, no soy yo el que lo tiene que decir, ¿vale? ¿Y por qué tenemos que tener un uso juicioso? Pues porque, lo ha explicado Jordi, no lo voy a explicar yo. En el curso del tratamiento, incluso con fármacos recién comercializados, aparece la resistencia, si es que esto es evidente. Y no lo voy a explicar porque Jordi lo ha explicado mejor que yo. Pero es que es más. Esta es la experiencia del Hospital de Córdoba, que tiene desde hace unos cuantos años un problema muy serio con una carbapenemasa, KPC, Klebsiella que produce la carbapenemasa, que adquirieron y se importó a través de una paciente que vino trasladada de un hospital de Italia, donde este problema es endémico. Trasladaron a la paciente a su hospital porque era cordobesa, después de un problema de salud que tuvo allí, y a partir de ahí, diseminación en todo el hospital y situación de endemia durante muchos años. Y ellos, peleando con este problema duramente, dijeron, bueno, ya sabemos que hay muchos antibióticos que importan aquí, porque la selección de esa cepa la produce casi cualquier antibiótico. Pero nos preocupa mucho la carbapenema. Vamos a intentar no usar muchas carbapenemas. Vamos a poner en marcha un programa que reduzca drásticamente el uso de carbapenemas. ¿Dónde estamos usando muchas carbapenemas? En las infecciones por beta-lactam efecto extendido. Vamos a ver si, utilizando esas reglas que os he comentado antes, podemos diversificar ese uso y usar otros antibióticos en pacientes leves, en pacientes con otro tipo de infecciones, tal, ¿vale? Programa intenso de reducción del uso de carbapenema. ¿Funciona el programa en cuanto a reducción de carbapenema? Sí, fijaros, este es el consumo. Fijaros cómo han bajado el consumo de carbapenema cuando ponen en marcha la intervención. En general han sido capaces de reducir de manera moderada todos los antibióticos, pero particularmente las carbapenemas, ¿vale? O sea, el consumo lo han bajado. ¿Ha tenido eso impacto en las bacterias que quieren tratar? Pues esa es la resistencia global en gran negativo a las carbapenemas y esta es específicamente en Klebsiella, ¿vale? Seguramente hay otros factores que han influido, que medidas de control de transmisión, seguro. Que estos estudios antes-después tienen muchas limitaciones, seguro. Pero que es razonable pensar que esto es parte de esta reducción, pues creo que también es razonable, ¿vale? Por tanto, las decisiones que tomamos con antibióticos tienen mucha relevancia, ¿vale? Bueno, esto es lo que nos hace a nosotros decir, mira, sí, tratamiento de elección en infección grave por las distintas bacterias, con sus mecanismos, tal. Pues sí, aquí están todos los antibióticos nuevos que estamos diciendo, ¿eh? Claro, porque hemos dicho que, aunque no hay una evidencia muy potente de alta calidad, hay datos que sugieren que estos fármacos son más eficaces en pacientes con infección grave y en pacientes de alto riesgo. Por tanto, en esos pacientes tenemos que darle este antibiótico. No sería ético no dárselo.
No, es que voy a hacer resistencia. No, ya, pero mira, vamos a salvar la vida de este paciente y luego ya veremos el siguiente, ¿no? Pero en las circunstancias que no son esas, estoy exagerando un poco, ¿no?, esto de la vida y la muerte, pero bueno, en el fondo un poco es así. Oye, es que a lo mejor podemos seguir utilizando algunos antibióticos antiguos, ¿no? ¿Vale? Que bien utilizados, con conocimiento de causa, con vigilancia de la toxicidad, etcétera, pues van a ser eficaces y me van a evitar el uso de la aparición de resistencia, ¿vale? Por tanto, no son incompatibles los dos mensajes, ¿vale? Bueno, y lo último, ¿cómo hacemos la investigación clínica, ¿no?, para intentar ayudar en la toma de decisiones que estamos haciendo? Bueno, pues un grupo en un proyecto europeo de gente que nos reunimos para tratar esto y dijimos, bueno, quizás aquí parece que alguien hace un ensayo clínico para este fatal, el otro hace... Vamos a intentar ver si podemos hacer una investigación que de una manera coordinada sea capaz de producir la información que yo necesito para tomar decisiones en ese dilema, no solo con mi paciente, sino con los demás, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos son estudios como veis aquí, de eficacia, ¿no? Este antibiótico es igual, mejor o peor que otro para esta circunstancia concreta, ensayo clínico aleatorizado, al uso. Ahora comentaremos las dificultades. Siguiente, estudio de efectividad. Si yo este antibiótico que es de menos espectro lo utilizo para desescalar el antibiótico que puse antes de ayer porque no sé lo que tiene el paciente, ahora ya sé lo que tiene, lo desescalo, ¿eso es igual de eficaz que mantener el antibiótico de amplio espectro o circunstancias parecidas? Y finalmente, estudios de implantación. ¿Cómo hago para que la gente use bien? O si aquí he demostrado que yo puedo reducir el espectro, ¿cómo hago para que la gente lo haga? ¿Cómo entro en el coco de mis compañeros para que la gente lo haga? ¿Vale? Estudios de implantación. Bueno, a lo mejor mirando todo esto de esa manera, ¿no?, puedo empezar a cambiar cosas, ¿no? Como esta vez me voy a saltar esto para no aburriros mucho. Claro, el problema de esto es que la investigación clínica en este ámbito tiene algunas dificultades específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un ensayo aleatorizado, yo quiero comparar el fármaco nuevo con el fármaco antiguo y quiero decir, bueno, ya, pero me interesa que sean los productores de KPC, ¿no? Ya, pero no es lo mismo la neumonía que la infección urinaria. Ah, vale, pues mira, neumonía, productor de KPC. Ya, pero no es lo mismo el paciente neutropénico que el paciente... No, ya, bueno, pues neumonía por KPC me hace neutropénico, ¿no? Ese ensayo no se puede hacer, porque no hay número de pacientes suficiente para hacer un ensayo así. Entonces tengo que hacer algo que sea factible, ¿eh? Bueno, lo puedo hacer, pero cuando tenga los resultados de ese ensayo, es dentro de 10 años, ya no me interesa, ¿no? Entonces, mientras más específico quiero ser, menos factible es el ensayo. Decisión no fácil. El ensayo tiene que reflejar la vida real a medida de lo posible. El problema de los ensayos aleatorizados es que cambiamos lo que hacemos en la práctica. Yo al paciente está en el ensayo, lo voy a ver todos los días, le pido analítica, no sé qué, porque está en el protocolo de ensayo, y eso no lo hago todos los días con todos los pacientes. Bueno, tenemos que intentar hacer ensayos de vida real, que refleje la vida real. Tengo que decidir sobre la variable resultado, no me meto en detalle. ¿Comparo tratamientos empíricos o tratamientos dirigidos? No es lo mismo, ¿eh? Si lo que comparo el tratamiento antes de saber que el paciente tiene una infección o cuando ya sé qué bicho tiene, ¿no? Ahora estamos discutiendo si hacemos algún proyecto de medicina de precisión, porque hay una convocatoria, ¿no? Y una pregunta siempre que se plantea un ensayo de medicina de precisión en patología infecciosa está muy bien. O sea, lo ideal sería comparar esa decisión que yo os digo, ¿no?, que voy a tomar teniendo en cuenta bien todas estas variables, ¿no?, tipo de paciente, y yo voy a tomar una decisión de decir, pues basado en la medicina de precisión, a este paciente yo le voy a poner el antibiótico A. Y si le toca en la rama de la autorización, es como una moneda al aire, pues le toca meropene más no sé cuántas más no sé qué, ¿vale? Ya, pero yo decido que le va a tocar el antibiótico A, pero en el hospital B, el médico que haga ese discurso va a decir lo mismo que yo, o va a tomar una decisión diferente. ¿Cómo hacemos para que esa rama de intervención sea igual en todos sitios? No es nada fácil, ¿vale? Hay que desarrollar eso mucho, ¿vale? Y luego financiación, por supuesto. Bueno, un ejemplo de esto es el tema de los fagos, ¿no? Bueno, estamos todos mirando el tema de los fagos, porque el fago es la medicina de precisión, no para el paciente, sino para el bicho, ¿no? O sea, que trata al microorganismo concreto. Bueno, ya veremos a ver si esto realmente llega a la clínica y de qué manera. Bueno, en ese sentido, en nuestro hospital, pues llevamos con todos los hospitales españoles que trabajamos y hospitales europeos que trabajamos en esto, pues tenemos un montón de estudios clínicos que intentan responder a muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, pues estamos viendo si fofomicina, antibiótico olvidado, lo podemos rescatar para algunas indicaciones concretas, ensayo aleatorizado. Si temocilina, fármaco activo frente a alguna bacteria resistente, lo podemos rescatar porque no está comercializado en España, no sé qué.
Si puedo poner en marcha una intervención que haga que no sé, en fin, buscando todo lo posible contestar a esas preguntas. Pero claro, cada ensayo autorizado es no un dolor de cabeza, es terroríficamente complejo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos que claramente cambiar es que la investigación clínica no tiene que ser un lujo en los hospitales, sino que tiene que estar imbuida dentro del manejo de los pacientes. Es decir, que yo trato a un paciente no como me da la gana, sino porque estoy haciendo investigación con el resto de hospitales y lo voy a meter en un ensayo clínico para que dé resultados para el siguiente paciente y para él. Pero esto hay que cambiar muchas cosas para que eso sea así, ¿vale? Y probablemente yo creo que podremos ir mejorando mucho en ese sentido. Para eso estamos también en una red europea que se llama CREI, que quiere poner en marcha esta red de ensayos clínicos en muchos hospitales. Pues nada, terminando. En conclusión, el tratamiento adecuado mejora el pronóstico, ¿vale? Así que eso, tenemos que trabajar en eso. La toma de decisiones es muy difícil, porque esto no es... Mi paciente tiene un bicho que no sé qué le pongo. Pues le pone Manolito, porque pone una aquí y una S. Esto no es muchísimo más complejo, ¿vale? La complejidad clínica es tremenda y la orden de la evidencia es compleja. Tenemos que hacer un uso juicioso de todos los antibióticos, de los antiguos y también de los nuevos. O si no, dentro de 6 meses ya no nos servirán. Eso exige un manejo individualizado de los pacientes, eso exige experiencia clínica, eso exige discutir cada día con los microbiólogos, sentarnos en la misma mesa y tratar y discutir los pacientes para hacerlo mejor, y tenemos que trabajar hacia una medicina de precisión en la patología infecciosa. Y estos son retos muy importantes para la investigación clínica, pero ahí estamos y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, ¿vale? Bueno, pues este es el equipo que me enseña a mí todas estas cosas del hospital y a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, sí, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que ya habéis visto todos porque la introducción de Rafa da gusto tener a gente así. La verdad es que yo he disfrutado un montón, me ha encantado. Pero tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Quién se atreve? Allá atrás hay una, mira. Hola, buenas. Soy Anas de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y tengo una pregunta, que cuando has mencionado que la mortalidad por un diagnóstico inadecuado y tal, o sea, es casi el doble, ¿no? Entonces, o sea, en el manejo clínico, si nos enfocamos en la importancia en el diagnóstico clínico, o sea, ¿cómo podríamos mejorar la técnica del diagnóstico para detectar el microorganismo etiológico? O sea, por ejemplo, tienes un caso de aspergilosis, ¿no? Y le das un antibiótico y tal, y puede ser no efectivo. O una dermatitis, por ejemplo, y tal, que puede ser causada por malacesia y le das un antibiótico así. O sea, ¿cómo podríamos disminuir el consumo excesivo de antibiótico mediante, reforzar las técnicas del diagnóstico? O sea, a lo mejor tener en un hospital una máquina y tal, que donde tienes una base de datos de todos los microorganismos y coges una muestra del paciente y así tendrás el diagnóstico rápido. Así ahorramos los antifúngicos y el excesivo consumo de los antibióticos. Bueno, planteas una pregunta muy interesante y te voy a contestar con lo que los microbiólogos nos han enseñado sobre la evaluación de las pruebas diagnósticas, ¿no? El valor pretest de cualquier prueba diagnóstica es un aspecto absolutamente clave a considerar cuando tú manejas esa prueba diagnóstica. Y te voy a poner un ejemplo en patología no infecciosa. Si tú le haces una resonancia magnética de rodilla a 1000 personas, en 15 te va a informar el radiólogo que tiene roto el ligamento cruzado. Y de esos 15 lo tienen roto 5. Estás diagnosticando a 10 personas de tener un ligamento cruzado roto que no lo tienen. Y el cirujano lo va a operar. ¿Vale? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que no has hecho un cálculo de probabilidad preprueba, se lo has hecho a 1000 personas por la calle. ¿Qué es la probabilidad preprueba en la clínica? Un médico entrenado que evalúa a un paciente y dice,
como tiene esto y esto, tiene una alta probabilidad de tener el ligamento cruzado roto. Le pido una resonancia a este paciente. Si la resonancia te dice que está roto, está roto. Porque tu probabilidad preprueba es muy alta. Lo mismo con las infecciones. Si yo me voy a la calle y le hago cultivos de orina a todo el que pasa por la calle, tienen cultivo de orina positivo, de los mayores de 60 años, un 30%. Ninguno tiene una infección urinaria, pero tiene un cultivo de orina positivo. Luego, mucho cuidado con las técnicas diagnósticas masivas sin pasar por el filtro de la probabilidad preprueba. ¿Vale? Esto es lo único que nos va a salvar a los médicos del paro de aquí a 5 años, ¿eh? Cuando le damos la tarjetita y digan, usted le pasa no sé qué, ¿no? Eso, pero sigue siendo verdad. Es decir, hacen falta médicos entrenados, que ese es nuestro gran caballo de batalla, que hagan un buen diagnóstico clínico y que aumente la probabilidad de preprueba, y entonces aquí entra el microbiólogo. Y ahí es donde hay que invertir todo lo que haga falta en pruebas diagnósticas rápidas. Pero ahí, no en el paciente que no lo requiere. ¿Me explico? Claro, pero si yo tengo una sospecha clínica determinada en la que en el diagnóstico diferencial está una infección fúngica, todo lo que hagamos a partir de ahí ya estará basado en que yo ya digo que, oye, a lo mejor no es lo más probable, pero está dentro de la probabilidad de una circunstancia probable. Ahí sí, ahí tenemos que invertir en técnicas diagnósticas, como tú dices, la que sea, ¿no?, para hacer un diagnóstico rápido. Y luego ya evaluaremos. Si el resultado es positivo, pues ya nos peleamos, ¿no?, porque estamos acostumbrados a hacer eso en la clínica y a valorar los datos, ¿no?, y a sentarnos con microbiólogos y decirnos esto del COVID con las CT, ¿no? Oye, CT no valen para nada. Oye, coño, vamos a sentarnos y lo hablamos, ¿no?, porque en este paciente concreto no es lo mismo que en él. Pues todo es así. Yo creo que es fundamental esa comunicación entre el clínico entrenado que tiene una sospecha más o menos baja y el microbiólogo que te dice, pues el resultado es así o basado y vamos a ponernos de acuerdo. Todo lo que no sea eso es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Aspergillus es un hongo ambiental, ¿no? ¿Cuánta gente tiene Aspergillus en el aparato respiratorio? ¿No? Pues si me diagnosticas de aspergilosis porque he llegado al hospital y me toca que me hagan no sé qué, pues a lo mejor me pones un tratamiento que no me toca, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto es después del trabajo clínico. Y eso sí, lo que yo sí que creo es que lo que no podemos plantearnos es la restricción, entre comillas, que hemos sufrido con la patología infecciosa, los hermanos pobres de todo esto, ¿no? No pongas en marcha esa técnica diagnóstica porque es cara, coño, es cara. ¿Cuánto de cara es para lo que yo tengo que hacer y para el uso de antibióticos que estoy haciendo y lo que estoy evitando y la muerte que puedo evitar? ¿No? Claro, si pensamos que una técnica que cuesta 100 euros es cara, estamos perdidos. Porque el estudio que hace el oncólogo para diagnosticar tal y hacer la medicina de precisión no vale 100 euros, vale probablemente 20.000 euros. Y el tratamiento que va a poner vale 300.000, ¿no? Y le va a salvar la vida al paciente. Maravilloso. Pues nosotros queremos hacer lo mismo con la patología infecciosa. Y si eso no vale, que la técnica diagnóstica hay que aplicarla y tiene que haber un microbiólogo 24 horas y tiene que haber un infectólogo 24 horas para hacer eso, pues eso es lo que hay que hacer. Pero hasta ahora no ha sido así. Me gustaría hacer un comentario al respecto porque estoy totalmente de acuerdo contigo que la relación entre infectólogo y microbiólogo es crucial antes del diagnóstico, o sea, diagnóstico clínico, diagnóstico microbiológico y a posteriori, ¿no? Una vez el microbiólogo genera el resultado, pues que podamos llamar, sea a las 2 de la madrugada o sea un sábado o un domingo al clínico que tome las medidas necesarias para ajustar el tratamiento antibiótico. Relacionado con lo que lo comentaba él del diagnóstico rápido, creo que entrará en vigor a finales de este año una regulación de los kits diagnósticos que saldrán en el mercado. Y en esta regulación se incluye que todos los kits diagnósticos que salgan en el mercado no solo tendrán que demostrar que tienen una elevada sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, sino que son coste efectivos. O sea que tendrá que haber un componente de economía de la salud en este estudio antes de que la empresa pueda sacar el producto al mercado, ¿no? Y esto creo que es crucial, ¿no? Porque los gerentes, cuando les vas a decir, oye, que voy a meter esta técnica que me vale 300 euros y que me diagnostica una sepsis en media hora o una hora y que esto será fantástico. Bueno, y esto
300 euros es muy caro. ¿Qué impacto tiene, ¿no? Clínico y económico? Y no lo sabemos porque los estudios que hay no lo acompañan, ¿no? Pero a partir de ahora, con esta regulación, te verás forzado o las empresas se verán forzadas a incluir este estudio de coste-eficacia, ¿no? No, tú ya has hablado. Tú no has hablado, ¿no? Buenas, yo soy Miriam de la Facultad de Medicina. Yo tenía la pregunta si ya en forma concreta en los hospitales, cuando se encuentran frente a un caso de estos con múltiples resistencias, etcétera, a la hora de tomar al final la decisión de qué se le administra al paciente, si es el médico adjudicado al paciente quien toma la decisión o se forma algún tipo de comité con distintos expertos, supongo que con el microbiólogo, farmacia, etcétera, o cómo se toma esa decisión. Bueno, pues probablemente es heterogéneo esto que tú planteas y puede haber hospitales con distintas maneras de trabajar, ¿no? Yo creo que los hospitales más avanzados en este sentido son los hospitales en los que esta decisión se toma en un equipo multidisciplinar, ¿no? Si el paciente está en la UCI, yo creo que faltaría más, opinar el intensivista, que es el médico responsable del paciente, el microbiólogo y el infectólogo, porque sabe de antibióticos y tal. Y estas tres personas juntas, ¿no?, evaluando eso, van a tomar una decisión mucho más acertada ¿no? Y me parece a mí que esa es la manera de hacerlo, ¿eh? Nosotros tenemos un programa de multiresistentes, de cuando el microbiólogo aísla un multiresistente, nos ponemos rápidamente en contacto con el infectólogo y se habla con el médico responsable y se toma una decisión. Mira, en base a este... Pero no, como te digo, ninguno actúa por separado, sino que vamos a ver al paciente. Es decir, este paciente, no estamos hablando de un microorganismo y de un número de un paciente. No, estamos hablando de este señor que tiene 57 años, que es diabético, que está neutropénico hoy y que está en shock séptico. De eso estamos hablando, ¿vale? Y eso se toma mejor en equipo, pero probablemente es heterogéneo, ¿eh? Esto es verdad que todavía hay muchos problemas de especialistas que esto es mío y de nadie más, ¿no? Y aquí no entra nadie. Bueno, esto nos queda mucho que trabajar ahí, ¿no? Yo creo que el COVID, por ejemplo, nos enseña mucho que el trabajo multidisciplinar, que es algo que los microbiólogos y los infectólogos yo creo que llevamos imbuido en nuestra forma de ser, porque lo hacemos así, es muy beneficioso para los pacientes, tremendamente beneficiosa, y que lo que me aporta yo siempre digo, ¿sabéis la pelea que tenemos los médicos clínicos internistas del área de medicina interna y los cirujanos, ¿no? Los cirujanos, a mí me han enseñado los cirujanos muchísima infectología. Jesús, vente al quirófano. Tú que me has dicho que opera a este paciente para controlar el foco, tal y cual, y yo te he dicho, vente conmigo al quirófano a ver lo que te vas a encontrar. He aprendido muchísimo con ello. Es que hay que estar a pie de cama. Y yo creo que eso es fundamental. Así que yo, por lo que apostaría es por, como tú dices, trabajo en equipo y decisión en equipo. Sí, pues mi pregunta va un poco en relación con todo esto porque quería saber cuál es tu opinión sobre el papel que tienen los farmacéuticos en toda esta colaboración. Pues mira, en nuestro hospital, para que te hagas una idea, el equipo de PROA, ¿no?, de mejora de uso de optimización de uso de antibióticos, el farmacéutico a primera hora, con los criterios que tenemos prediseñados, es el farmacéutico el que revisa la lista de antibióticos prescritos y el que toma la decisión, conjuntamente con el equipo, pero basado en su conocimiento, de pasarle al médico clínico que va a revisar y hacer auditorías, no todos los pacientes, sino unos cuantos. Claro, es fundamental. El farmacéutico además te dice, oye, no has caído en que este paciente puede ser hiperfiltrador y la dosis no sé cuánto. Oye, este paciente está con no sé qué fármaco, interaccionan. Claro, es que cada uno sabemos un poquito más de lo nuestro, ¿no? Y por mucho que uno se crea que sabe mucho, no hay más que ponerte con otro compañero para decir, pues yo no sabía tanto como yo pensaba, ¿no? Y tiene un papel fundamental. A muchos médicos les cuesta trabajo aceptar que un farmacéutico le diga lo que tiene que hacer, es verdad. Bueno, pues hay que acostumbrarse, eso es así. Esta tarde puedes estar con nosotros, no sé a qué hora te ibas. Hasta las 5:15. A las 5:15. Me voy. Te vas justo. Vale, lo digo por si luego posponemos algo para luego. Yo vengo de la Facultad de Veterinaria de la Complutense y tenía la duda de cuando a ti te llega una infección a la consulta, hasta que te llegue el informe del microbiólogo de qué es exactamente lo que tendrías que recetar, qué es lo que recetas, porque aquí has dicho
que de actuar rápido, de cambiar, o sea, en el diagnóstico, al cambiar rápido al antibiótico que realmente tienes que usar, mejoras mucho la probabilidad de vida. Pero antes de que te llegue eso y que sepas exactamente qué tienes que usar, en un primer momento, ¿qué recetas? Bueno, eso se llama tratamiento empírico y tenemos nuestras guías desarrolladas de tratamiento empírico, ¿no? Significa que el aprendizaje a lo largo de los años, la evidencia científica nos dice que un paciente que viene con tal, pues tiene una alta probabilidad de tener una neumonía bacteriana, y el tratamiento empírico de tal característica, ¿no? Comunitaria, nosocomial, tal, ha tomado previamente antibióticos o no, está más o menos grave, y te vas a la guía de nuestro hospital, porque esto, yo me dedico a las infecciones, pero el compañero que esta mañana de guardia en la puerta de urgencia, resulta que le gusta más la cardiopatía isquémica, ¿no? Y las infecciones las tiene que ver porque es médico de urgencia, pero no es su... Pero ¿cómo le ayudo? Pues tenemos una guía en la intranet, en los móviles, y él se va y buscando todas esas que te digo, le dice tratamiento empírico ceftriaxona, ¿vale? Pídele tal cultivo, y le pone entonces ceftriaxona. Eso lo hacemos sabiendo la probabilidad de éxito que podemos tener, ¿no? Y luego nosotros vamos, y si el microbiólogo me llama y me dice, Jesús, que este tiene un neumococo, que es en sí la penicilina, vale, pues yo le cambio mañana el antibiótico, ¿no? Pero eso lo hacemos después. Es decir, el tratamiento empírico es un tratamiento probabilístico, puramente probabilístico, ¿vale? Que se hace en función de un montón de características del paciente. Si yo estoy en la consulta externa de una persona con fiebre de 5 de evolución, sin focalidad y con buen estado general, ¿qué antibiótico le pongo? Ninguno, porque mi protocolo dice que en esas circunstancias, si he hecho bien mi evaluación, lo que tengo que hacer es pedirle tal, pero no poner el antibiótico, ¿de acuerdo? O sea, que estamos hablando de las probabilidades en función de las circunstancias clínicas del paciente. Y eso es lo que hacemos para que funcione. Y acertamos bastante, ¿eh? Para vuestra tranquilidad. De lo que se trata ahí es de que yo no diga, como no sé lo que tiene el paciente, le pongo meropenem y no sé cuándo, no sé qué, los antibióticos más amplio espectro que hay. Eso es lo que hay que evitar, porque eso es lo que causa un impacto ecológico terrible. Y además va en contra del paciente, porque el paciente no tiene ni siquiera una infección, ¿no? Y lo que estoy es equivocándome, ¿eh? Es decir, tenemos que no pasarnos por un lado ni quedarnos cortos por el otro. Quedarnos donde nos tenemos que quedar. Yo creo que última pregunta, antes de irnos a comer. Hola, yo quería preguntar, porque en un hospital tú tienes un microbiólogo y tienes un laboratorio que te puede hacer todos esos análisis de resistencias o no, pero desde el punto de vista de la atención primaria, ¿cómo solucionas eso? Porque tú vas al centro de salud con una amigdalitis y lo más probable es que tengas este microorganismo y te dan amoxicilina cloránico. Pero si es resistente, tú nunca lo vas a saber hasta que esa persona vuelva dentro de 15 días con otra vez la misma enfermedad. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema para que la persona no tenga que volver y siga seleccionando resistencias? Dos cuestiones. Una, habitualmente los problemas de atención primaria no son agudamente graves. Si lo es, lo tiene que mandar al hospital y el médico tiene que ser capaz de reconocer la gravedad y enviarlo al hospital para tomar esa decisión en el hospital. Y segundo, en atención primaria, como decía Jordi, existe o debería existir la posibilidad de tener acceso a algunas técnicas rápidas que son de mucha ayuda para tomar decisiones en algunas patologías muy concretas, ¿no? La faringitis, por ejemplo, ¿no? Estreptocócica o no, acompañada de los datos clínicos, ¿eh? Porque si no te equivocas más, ¿no? No solo técnicas puramente microbiológicas, en algunas técnicas bioquímicas, por ejemplo, la proteína C reactiva, en determinados síndromes también ayuda a tomar decisiones y también sería bueno tenerla a disposición. Y en general, en atención primaria se hace mucho más tratamiento empírico que en hospital, ¿no? Porque la probabilidad de que tú tengas resultado microbiológico a la hora de tomar la decisión es mucho más baja. Dicho esto, si tú a un paciente tiene una infección urinaria, que es el paradigma probablemente de la atención primaria donde tú tienes un diagnóstico etiológico, ¿no? Tiene criterios para hacer un cultivo de orina, le pones tratamiento empírico que dice tu guía, con esa circunstancia clínica, le pides su cultivo de orina, debes reevaluar ese paciente a las 48 horas. Ves tu cultivo, oye, que era negativo, o es positivo, tal, lo que le puse no funciona. ¿Cómo está usted? Me he curado. Es que a veces, lo que he explicado, te cura aunque sea resistente, claro, hay un porcentaje. O no, sigo con síntomas, vale, pues ahora tomo la decisión de cambiarlo porque lo tengo en la mano, ¿vale? O sea que es posible, ¿eh? No para todo. Sería maravilloso que en atención primaria que tuviéramos lo que tú decías, ¿no? El bastoncito tal mágico que hago así, lo meto aquí y me dice lo que tiene el paciente. Sí y no. Sí y no, ¿eh? Con un buen uso sería maravilloso, pero ojo con el uso que hacemos de eso. Y probablemente
iremos dando pasos para que haya técnicas diagnósticas rápidas y disponibles en point of care, en el punto de atención, coordinadas y vigiladas por los microbiólogos, que son los que saben de eso, y eso es un camino que se están dando actualmente, ¿no?